Ok, continuamos con la evaluación clínica. ¿Qué es la evaluación clínica? Bueno, pues es el proceso de recoger la información, de organizarla, para lograr una mejor comprensión de la persona y poder hacer una predicción acerca de su conducta futura. ¿Ok? ¿Cómo vamos a llegar a esto? El primer paso pues es la preentrevista. Esto sucede, es el primer acercamiento, cuando una persona te pide información o les pide una cita para, pues para esta terapia. Y posiblemente hay una breve interacción, tal vez hay una breve información sobre cuáles son sus dolencias o cuáles son sus sentimientos y bueno, se genera la cita. El segundo paso es la entrevista inicial, o bueno, formalmente podría decirse que es el primer paso, la primera entrevista. En esta se van a recopilar los datos generales, como la ficha de identificación, es decir, su nombre, su edad, su origen, con quién vive, si tiene hijos, si es casado, alguna religión, en fin, toda la información básica de la persona. Y muy posiblemente se va a hablar, bueno, en esta entrevista inicial, ustedes van a tener el motivo de consulta. Ahora, nosotros hablamos de el motivo de consulta latente y el motivo de consulta se me fue la palabra, disculpen, real. En estos motivos de consulta, o la diferencia radica en que una disculpa, el motivo de consulta aparente y latente. En esta entrevista inicial, el consultante les va a indicar cuál es el motivo de consulta aparente. Es la razón que el paciente o el consultante les va a explicar como motivo del por qué decidieron acudir o generar esta entrevista, esta consulta. Y el motivo de consulta latente es la razón inconsciente que lo impulsa a querer esta consulta. Pero bueno, en el motivo de consulta latente posiblemente van a necesitar un poquito más tiempo para poderlo detectar, por decirlo de algún modo. Sin embargo, el aparente es lo que les va a informar o a explicar el paciente de cuáles son sus síntomas y el por qué. Dentro de la entrevista inicial, vamos a tener que hacer una exploración inicial. Vamos a considerar, bueno, también a lo largo de las siguientes sesiones, pero vamos a considerar su estado de conciencia, si está alerta, su lenguaje corporal, la postura, su apariencia, si hay una adecuada higiene o alineo personal, si está en estado de letargia o atento. La entrevista de anamnesis, que es la que sigue, se refiere a una entrevista a profundidad, la cual no solamente se lleva a cabo en una, pueden ser más sesiones, pero en estas sesiones se va a buscar obtener una información más profunda y
detallada sobre diferentes aspectos de su vida o diferentes esferas. Por ejemplo, en la parte educativa o en su esfera social, laboral, familiar, sexual, si ha tenido algún tipo de lesiones o si alguna vez ha tenido algún tipo de enfermedades o de eventos significativos o traumáticos, etc. Con esto nosotros vamos a formularnos una hipótesis. Aquí creo que me faltó cambiar el orden, porque lo que sigue es formular la hipótesis, es decir, con toda la información que la persona me está brindando, nosotros podemos plantearnos o detectar que haya quizá la presencia de algunos rasgos de personalidad o algunas situaciones, las cuales por medio de la aplicación de técnicas de evaluación vamos a corroborarlas o a, en este caso, darnos cuenta de que no está presentando eso que nosotros generamos como una hipótesis o como una posible respuesta a lo que la persona está padeciendo. En la aplicación de técnicas de evaluación, pues estamos hablando de pruebas ya sea psicométricas o proyectivas. Pruebas, por ejemplo, para la inteligencia, inventarios y bueno, un sinfín de pruebas que hay para lo que nosotros querramos detectar en específico. Una vez que se tiene el resultado de estas pruebas, entonces se le comunican los resultados a la persona. ¿Cómo puede ser esto? Pues por medio, por ejemplo, de un informe psicológico. Una vez que se genera el informe psicológico, se le informa a la persona sobre el plan de tratamiento, qué tipo de técnicas y qué tipo de tratamiento es el adecuado para los síntomas que tiene la persona. Posterior, ya que hay una aceptación y se llega vaya a un acuerdo del seguimiento, entonces se aplican las técnicas y continuamente pues se está valorando esa evolución por medio del seguimiento. Estos son los aspectos que tenemos que evaluar durante la exploración inicial. Por ejemplo, la atención, si es una atención mantenida, focalizada o selectiva, el lenguaje, si el lenguaje es fluido, la velocidad o el tono con el que habla, el pensamiento, sí, tiene un pensamiento concreto, disperso, si hay bloqueos o fuga de ideas o de repente hay incongruencias en sus explicaciones o en sus ideas, si mezcla palabras. En la parte de orientación, bueno, si está orientado en espacio y tiempo, sabe dónde está, sabe qué día es, sabe por qué está ahí. Memoria, su memoria a corto plazo, a largo, ver que no haya algún tipo de lesión o algún tipo de conflicto. Por ejemplo, esto lo podemos encontrar en personas que tienen un trastorno de abuso de sustancias, pues porque obviamente se van deteriorando algunos
algunas funciones cognitivas como lo son la memoria. Entonces podemos aplicarles pruebas si nosotros detectamos que, por ejemplo, la memoria a corto o a largo plazo está dañada o tiene algunas alteraciones. En la parte afectiva, como estamos de acuerdo a su motivación, también a su postura, movimientos, sus gestos, su tono de voz, la intensidad, en fin, todos estos aspectos son parte de la exploración inicial que nosotros debemos de considerar bueno, si ustedes llevan a cabo un registro por medio de anotaciones, no sé, una libreta, donde vayan a llevar su expediente, entonces pueden irlas agregando por sesión para que no sea algo que se olvide también, y porque puede ser importante para ustedes con el paso de las sesiones llevar un seguimiento de cómo inició y qué cambios ha habido. ¿Okay? Dentro de la entrevista clínica podemos hablar de una entrevista estructurada, semiestructurada o no estructurada. En la primera hay una guía de preguntas, es una entrevista cerrada, solamente se busca una respuesta concreta. En la semiestructurada sí hay un guión, pero no es tan rígida, hay flexibilidad para que el psicoterapeuta pueda explorar el contexto tal vez de lo que nos está respondiendo la persona, o si la persona desea añadir o agregar a algún otro evento que él piense puede ser significativo, entonces se da ese espacio para que continúe. En la entrevista que no es estructurada, no hay un guión, la conversación es abierta y aquí va a criterio tanto del terapeuta, el psicoterapeuta, lo que busque conocer de la persona, tanto como la persona lo que necesite abordar en esos momentos. Algunas de las técnicas de recolección de datos que se utilizan en psicoterapia o en psicología clínica, bueno, como lo acabamos de ver, son las entrevistas, también encuestas, la observación, como lo mencionamos hace un momento aquí en estos aspectos a evaluar de la exploración inicial. Esto es parte de la observación. Las pruebas psicológicas, ya sean psicométricas o proyectivas, y análisis de documentos en dado caso de que existan registros anteriores de este paciente, historias clínicas o algún reporte. ¿Qué instrumentos de evaluación psicológica podemos encontrar? La verdad es que hay muchísimos. Hay muchísimos instrumentos, muchas herramientas que el psicólogo tiene para poder analizar y obtener un resultado sobre ya sea algún trastorno o sobre rasgos de la personalidad, en fin. Bueno, estas técnicas recogen los datos referentes a las características psicológicas de la persona estudiada. Por ejemplo, si nosotros queremos aplicar alguna prueba para digamos, ver rasgos de la personalidad, está el MMPI, que es en Minnesota, es de los más complejos, 300... no recuerdo. Bueno, en un momento les digo cuántos reactivos son.
El 16PF es una prueba de factores de la personalidad, 16 factores de la personalidad, es una prueba un poco más corta. Cleaver. Estas pruebas son psicométricas. Ahora, pruebas proyectivas están el test de apercepción temática, por ejemplo, dibujo de la persona humana. Pruebas, por ejemplo, de inteligencia tenemos el WISE, que es para adultos, Terman y el Raven. Si nosotros queremos determinar si hay algún rasgo o alguna patología, entonces podemos aplicar nuevamente Minnesota. Podemos aplicar el inventario de depresión de Beck o el inventario de ansiedad de Beck, ambos, ambos son de Beck, y nos ayudan a ver los niveles tanto de ansiedad como de depresión. Las pruebas para psicología infantil son diferentes y deben de estar adaptadas. Debemos de saber que la población infantil tiene sus particularidades. No podemos tratarlas como si fuera un adulto. Por lo mismo es que un psicólogo tiene que especializarse. Un psicólogo clínico se tendría que especializar en el área infantil en dado caso, porque sí cambia mucho el cómo se le evalúa o incluso cómo se aborda todo, tanto una entrevista, tanto para diagnosticar y demás. Entonces, bueno, algunas de las pruebas aplicables para la población infantil tenemos al WISC, Denver, por ejemplo, el test de la familia. Y quiero responderles porque lo tenía hace un momento y me confundí y no quiero que se queden con una respuesta que no es correcta. Ok, el MMPI-2 cuenta con 567 reactivos. Son 567 preguntas o afirmaciones en donde la persona solamente da una respuesta concreta, y con esto la verdad es que es una prueba muy 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 completa. Ya incluso la tenemos digitalizada. Ok, aquí les hago una diferencia. ¿Cuáles son las pruebas psicométricas y cuáles son las pruebas proyectivas o cuál es su enfoque? El enfoque de las pruebas psicométricas es cuantitativo porque es contable, por decirlo de algún modo. Las pruebas proyectivas es cualitativo porque aborda cualidades. Entonces no podemos como tal darles o asignarles un número. Los estímulos que se utilizan en las pruebas psicométricas son estímulos estructurados y concretos, como lo son preguntas, problemas, elegir algo concreto o una sola respuesta. En cambio, los estímulos en las pruebas proyectivas no son tan estructurados, porque un estímulo puede ser una serie de figuras o de manchas de tinta para preguntarle a la persona qué es lo que ve. Con esto podemos explorar el inconsciente, pero pues es un tanto subjetivo. Se utilizan dibujos, que por ejemplo la persona dibuje algo, y con esto nosotros también, claro, apoyados de un manual, podemos determinar si alguna persona, no sé, padece alguna situación. Pero como lo mencioné abajo, las respuestas en una prueba psicométrica están estandarizadas y objetivas, y en una prueba proyectiva pues las respuestas son subjetivas. ¿Qué miden las pruebas psicométricas? Rasgos específicos como inteligencia, aptitudes, habilidades. Y esto es a través de puntuaciones numéricas.
Las pruebas proyectivas exploran la personalidad de una manera holística, como lo mencioné, revelando aspectos inconscientes o conflictos internos. ¿Cómo se lleva a cabo el diagnóstico de trastornos o de los trastornos mentales? Bueno, se utiliza el DSM-5 o el CIE-10. En este caso abordaremos el DSM-5. Sin embargo, es importante aclarar que los psicólogos no pueden hacer un diagnóstico psicológico, el cual es diferente a un diagnóstico médico. No podemos hablar de un trastorno como lo mencionan aquí en el DSM-5, porque este manual es para uso de médicos y psiquiatras. Nosotros no contamos o no tenemos esa facultad para basarnos en el DSM-5 y emitir un diagnóstico. En este caso sería una impresión diagnóstica con la cual pedimos una valoración psiquiátrica, digamos, porque nosotros a lo mejor tenemos esta impresión diagnóstica y pedimos que se confirme o que se valore con el psiquiatra. Bueno, el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que es el DSM-5 de la Asociación Americana de Psiquiatría, clasifica los trastornos mentales y les da criterios asociados para que se pueda facilitar el diagnóstico, para que sea un diagnóstico fiable de estos trastornos. Hay diferentes grupos, algunos de ellos, porque no son todos, algunos de ellos o los que son un poco más comunes, por ejemplo, los trastornos del neurodesarrollo, depresivos, trastornos de ansiedad, relacionados con traumas y factores de estrés, trastornos de sueño y vigilia, disfunciones sexuales, trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos y trastornos de la personalidad. Son de los más comunes, sin embargo no son los únicos que existen. Ustedes tendrán la oportunidad de observarlo directamente en el DSM-5. Dentro de los trastornos psicológicos más comunes está el de los de ansiedad. Y como ustedes pueden ver aquí, hay subgrupos. Bueno, hay este grupo de trastornos de ansiedad tiene más específico una serie de trastornos y cada uno tiene criterios que se deben de cumplir para poder determinar que padece la persona este trastorno o no. Aquí se lo estamos manejando de manera general, pero repito, son conceptos y son cosas que ustedes tienen que valorar directamente en el DSM-5 para que puedan darse cuenta de cuántos criterios necesita cumplir cada uno de estos trastornos para poder decir que la persona padece alguno de estos. Ok, los trastornos de ansiedad comparten características, es decir, algo que comparten todos estos que ven aquí de ansiedad por separación, fobia específica o ansiedad social o de pánico, agorafobia, etc. Todos estos comparten una característica que es miedo y ansiedad excesivos, lo cual ya genera una alteración conductual. Si nosotros nos vamos a una breve definición de qué es el miedo y la ansiedad, ok, el miedo es una respuesta emocional a una amenaza, ya sea real o imaginaria. Ajá. Y la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura.
Es decir, ya con imaginarme lo que voy a hacer o lo que va a pasar, ya lo estoy sintiendo aunque no lo tenga en el momento. Hasta cierto punto esto es normal y es parte de la supervivencia. Sin embargo, en los trastornos de ansiedad, ¿cómo vamos a diferenciarlo de... ¿Cómo vamos a diferenciar este miedo y ansiedad que son normales, propios del desarrollo, a algo patológico? Es porque son excesivos y persisten más allá de los periodos de desarrollo apropiados. Es decir, la ansiedad o el miedo común, que puede ser transitorio, en este caso, en el caso de estos trastornos, no es transitorio, es persistente. Suelen tener una duración de 6 meses o más. Una breve información sobre a qué se refieren estos trastornos. Bueno, o cuál es la diferencia. El de ansiedad por separación es un miedo excesivo a la separación de aquellas personas por las que se siente apego, aquellas o aquella persona por la que se siente apego, incluso al grado de sentir rechazo a salir por miedo a la separación, o incluso se tenga pesadillas sobre este tema de la separación. Pudiéramos verlo, tal vez no en un grado de trastorno, pero sí podemos verlo cuando se tiene un hijo y en las primeras etapas no hay una separación. Entonces cuando empieza a haber estos momentos en los que a lo mejor tienes que dejarlo para ir a trabajar o tienes que por alguna situación dejar a tu bebé, a tu hijo con otra persona, y incluso desde antes de que llegue ese momento para la separación, ya empiezas a sentir ansiedad, sudoración en las manos, quizá hasta cierto grado de entumecimiento o miedo excesivo. Entonces, a esto se refiere a la ansiedad por separación, separarte de una figura de apego. En la fobia específica, el miedo o la ansiedad es al contrario, es por estar cerca de algo que te genera esa situación, ya sea un animal o una situación, pudiera ser a las alturas, por ejemplo. Pero en esta fobia específica el miedo causa un deterioro en la situación social y laboral. Por ejemplo, si yo no soporto las alturas, tal vez tengo un trabajo o me acaban de contratar en un espacio en donde, no sé, es un edificio y hay ventanas y no puedo aceptar ese trabajo porque no soporto las alturas. Entonces ya me está causando un conflicto. En el trastorno de ansiedad social, bueno, aquí hay un miedo intenso en situaciones en las que el individuo está expuesto a posibles opiniones, donde se sienta como observado o sometido a un juicio, ¿no? Por ejemplo, en una conversación, o sea, les da miedo conversar con alguien o estar en una reunión. Incluso le puede dar miedo comer en público porque siente que las personas lo observan y pueden emitir un juicio sobre él. Algo comúnmente negativo, o sea, es lo que imaginan o lo que sienten, que son juicios negativos. En el trastorno de pánico es una aparición súbita. No sé si alguna vez ustedes han visto una de las últimas películas de Bad Boys y justamente aparece esa situación. Es una aparición súbita de miedo intenso que alcanza su máxima expresión en una cuestión de minutos. Y bueno, estamos hablando de
de esta imposibilidad de detenerlo, porque es sumamente rápida y es sumamente rápida, perdón. La agorafobia, lo que sucede es que la persona tiene miedo a estar en diferentes situaciones, ya que su idea es que no podría pedir ayuda o sería difícil escapar estando en esa situación, si en dado caso necesitara ayuda, por ejemplo, pero son diferentes situaciones, porque puede ser estando en un transporte, pero también podría ser estar en espacios abiertos o estar fuera de casa él solo. El punto es que sea en lugares donde él sienta que está vulnerable, en cualquier lugar. Puede ser un espacio cerrado o puede ser un espacio abierto. Puede ser con multitud o puede ser a solas. Esto es parte de la agorafobia. Bueno, vamos a continuar. Los trastornos del estado de ánimo. Parte de los trastornos del estado de ánimo son los trastornos depresivos. En los depresivos podemos encontrar el de depresión mayor, el de depresión persistente, que es la distimia, el disfórico premenstrual. Ya tenemos nuestro propio trastorno. Y depresivo inducido por una sustancia. Ok. El rasgo común de todos estos trastornos es la presencia de un ánimo triste, vacío o irritable, acompañado de cambios somáticos y cambios cognitivos que afectan a la capacidad del individuo para funcionar de manera común, ¿no? ¿Qué sucede con el de depresión mayor? Bueno, como lo menciona o como lo están viendo aquí, en todos estos trastornos hay presencia de este ánimo triste y vacío y acompañado de cambios somáticos. Pero lo que va a hacer la diferencia en parte es la duración. Por ejemplo, en el trastorno de depresión mayor nos habla de que los síntomas se presentan por 2 semanas. En la distimia nos presentan nos dicen que se deben de presentar por 2 años. En el trastorno premenstrual dice que son, dentro de los criterios que nos marca, 5 de ellos al menos, una semana antes de menstruar. En los trastornos depresivos inducidos por sustancias, bueno, dice que se deben de desarrollar durante la intoxicación, o son síntomas que deben de iniciar durante la intoxicación o durante la abstinencia. Por otro lado, tenemos el trastorno bipolar. Estos trastornos se pueden dividir en trastorno bipolar 1, trastorno bipolar 2 o en la ciclotimia. En el trastorno bipolar 1 hay la presencia de al menos un episodio maníaco, por lo menos un mínimo de una semana, o hasta que, o si causa, o si llega a un estado, digamos, crítico en donde hay hospitalización. En el B2 hay un episodio hipomaníaco, que por lo menos debe de durar 4 días, y un episodio depresivo mayor que por lo menos debe de durar 2 semanas. En la ciclotimia son periodos hipomaníacos y depresivos subumbral, pero estos aparecen en un mínimo o por lo menos debieron de haber aparecido en un mínimo de 2 años. Tenemos después los trastornos de personalidad.
Como pueden ver, aquí pues hay varios. Hay varias divisiones. Aquí, a diferencia de los anteriores, no siempre hay algo, no hay un síntoma general. En lo que respecta a ellos es que hay un patrón que ya es permanente, de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Es decir, algo dentro de su comportamiento o dentro de su creencia es ajeno a lo socialmente aceptado. Se trata de un fenómeno generalizado y poco flexible y es estable en el tiempo, es decir, permanece, no cambia. Esto no sucede como vamos a llamarle un arranque de una crisis, me sucedió hoy, pero ya fue un momento, un evento aislado. No, esto permanece con el tiempo. Tiene su inicio en la adolescencia o en la edad adulta temprana y esto va aumentando, generando un malestar o un deterioro. Dentro de estos trastornos, nosotros podemos observar todos estos tipos. Por ejemplo, está el trastorno de la personalidad o el trastorno paranoide. ¿A qué se refiere este trastorno? Bueno, a que hay un patrón de desconfianza donde interpreta las intenciones de los demás como malévolas. Es decir, la persona siente que los demás quieren hacerle daño. Incluso si llega a tener alguna persona que se acerca un poquito, para empezar, sus relaciones interpersonales son superficiales precisamente por este sentimiento de que todos quieren hacerle daño o todos tienen una intención malévola. Pero cuando llega a haber quizá algún acercamiento porque de repente siente, no sé, o al principio siente que esta persona u otra persona tal vez le puede dar confianza, llega un momento, o sea, no pasa mucho tiempo para que sienta que es como si fuera alguien encubierto. Y entonces alguien que busca hacerle daño o que buscaba acercarse a él para hacerle daño. Todo constantemente siente que las personas tienen estas intenciones malévolas o negativas para con él. Así que podríamos decir que todo el mundo está en su contra. Al menos así lo ve él. Todos están en su contra y todos tienen motivos personales para hacerle daño. Aunque claramente pues esto no tenga una base lógica, ¿no? No es como que si hubiera una respuesta o una evidencia. El trastorno esquizoide. Bueno, este se refiere a que hay un distanciamiento en las relaciones sociales. No hay un interés, vaya, por ser parte tal vez de un grupo, o no hay un interés para tener comunicación, para tener pláticas. Y además de eso, emocionalmente hablando, o sea, su expresión es muy restringida. No quiere decir que no tenga emociones, sin embargo, pareciera que no porque no las expresa. En el trastorno esquizotípico
hay un malestar agudo en las relaciones íntimas, pero va acompañado con distorsiones negativas y además excentricidades del comportamiento. Ustedes, no sé si han visto bueno, no sé si se refieren, perdón, entienden esta parte de excentricidad a qué se refiere. Pero bueno, básicamente es esta situación en donde hay un comportamiento muy llamativo. Hay comportamientos muy enfocados a llamar la atención de otras personas, hasta cierto punto fingidos o exagerados. Bueno, el trastorno de personalidad antisocial, aquí está una verdadera definición o ahora sí el cómo se utiliza de manera adecuada el ser antisocial, porque muchas veces a las personas que no les gusta acudir a alguna fiesta o que no les gusta estar con más personas, le dicen, es que eres muy antisocial o es que esta persona es muy antisocial. Y créanme que no es el término adecuado. Ok. En el trastorno de personalidad antisocial hay un patrón de desprecio y de violación de los derechos de los demás. Hay una falta de empatía, una completa falta de empatía y remordimiento. Es decir, mientras ellos logren obtener lo que necesitan, no les importa el dolor de otra persona, no les importa si están violando algún derecho, ya sea de libertad o de integridad, de cualquier situación, con tal de llevar a cabo o de satisfacer un impulso, porque no son cuestiones, digamos, de vida o muerte, son cuestiones incluso sencillas en donde pues es que ella no me agradó lo que me dijo, o no me cayó bien, o es que no me dio esto y pum, no sé, a lo mejor la asesiné o lo asesinó. ¿Por qué? Por algo tan sencillo, simplemente porque no hay nada de empatía, no hay remordimientos. Si alguna vez han visto la película de Tenemos que hablar de Kevin, bueno, habla de justamente este trastorno de la personalidad. Bueno, tal vez no lo habla, pero se las recomiendo mucho porque es este trastorno en una película. El trastorno límite, limítrofe, borderline, ya se conoce con otros nombres. Es un patrón de inestabilidad en las relaciones interpersonales, hablando desde relaciones con la pareja, con los hijos, con los padres. Hay inestabilidad también de la imagen que se tiene de sí mismo, es decir, no hay un concepto un concepto definido sobre qué pienso de mí o qué piensan de ellos. Es inestable la imagen que tienen de sí mismos y hay hay impulsividad marcada, es decir, sus episodios de impulsividad son muy marcados. No son eventos pequeños, son eventos que son muy visibles. Trastorno de la personalidad histriónica. Bueno, vamos a ver un patrón de emotividad y búsqueda de atención excesivas. Es decir, aquí también hay una expresión excéntrica.
una emotividad, tanto sus emociones son excéntricas, son muy excesivas, el cómo la demuestran son muy excéntricas, muy excesivas, tanto como pudiera verse también en su alineación personal y demás, en cómo se visten, en lo que ellos quieren decir, porque en su mayoría lo que buscan es la atención. A ellos los nutre la atención. Necesitan ser el foco o el centro de atención, pero lo necesitan realmente. Bueno, me refiero a que no es una cuestión en donde, bueno, si no me están observando, no me están atendiendo, pues simplemente sigo con lo mío. No, para ellos sí genera un malestar. El trastorno de personalidad narcisista es aquel que tiene sentimientos de grandiosidad, de necesidad de admiración. También tiene una necesidad, pero el de admiración. Y también hay una falta de empatía. En este tipo de trastornos, o en este tipo de trastorno narcisista, la persona comúnmente siente que las ideas de los demás no son suficientes, o que las demás personas no son quizá tan inteligentes y por lo mismo él está por encima de cualquier comentario, de cualquier idea, de cualquier persona, nutriendo estos sentimientos de grandiosidad. Y bueno, hay una tremenda falta de empatía para con los demás, solamente quiere nutrir su necesidad de admiración. En el trastorno de personalidad evitativa, bueno, hay una inhibición social, no hay un interés nuevamente por ser parte o por estar compartiendo con otras personas, y hay una hipersensibilidad a la evaluación negativa. Por esta misma situación es que no se relaciona con las personas, porque es sumamente sensible a una evaluación negativa, un miedo a que se le valore o se le enjuicie de manera negativa. Dependiente, el trastorno de la personalidad dependiente nos habla de que hay un patrón de comportamiento de sumisión. Es decir, la persona dependiente suele acceder a todo lo que la otra persona le pida o le solicite, porque hay una necesidad excesiva de ser cuidado, lo cual es curioso porque muchas veces al tener un comportamiento de sumisión, lo que está provocando no es que sea cuidado, sino que sea agredido. Pero dentro de este trastorno, el hecho de crear esta relación dependiente con una persona que sabe que no se va, que esta persona dependiente no se va a ir mientras él o ella le esté cuidando, entre comillas, él se siente satisfecho con esta idea de que no se va a ir, no me va a dejar, voy a seguir siendo cuidado, y entonces la persona dependiente accede a las peticiones del otro.
En el trastorno obsesivo compulsivo, nuevamente les puedo recomendar una película que se llama Mejor Imposible. También pueden observar este trastorno de una manera práctica. Hay un patrón de preocupación excesiva por el orden, por el perfeccionismo, por tener el control. Entonces, bueno, incluso pueden ser personas pues cuyas relaciones interpersonales son conflictivas, porque si no tienen el control de las cosas, les genera un conflicto, les genera una molestia para con la otra. Necesitan tener todo como ellos lo dejan o como ellos lo necesitan. Los trastornos alimentarios, pasando a otro tipo de trastornos que también son comunes. Bien, se caracterizan por una alteración en el comportamiento alimentario. Esta alteración lleva a un deterioro, lleva a un deterioro significativo de la de la salud física o del funcionamiento psicosocial. Algunos de los trastornos son la rumiación, que básicamente la rumiación a lo que se refiere es a una regurgitación. Es como que se regresa la comida, pero en lugar, se regresa la comida a la boca o como un cierto, es que no llega a un vómito o no llega a esta situación de la bulimia, solamente hay una regurgitación y la persona puede volver a masticarlo, volver a tragarlo o escupirlo solamente. Y esto ocurre de manera repetida, mínimo durante un mes. A esto se refiere la rumiación, o esto es como parte de. En el trastorno de evitación, restricción de la ingesta de comida, bueno, lo que sucede es que hay una falta de interés de comer. No hay una preocupación por comer, o no hay una preocupación si a lo mejor no se comió la cantidad suficiente. Así que simplemente esto empieza a deteriorar la salud, porque obviamente pues hay un peso que puede ser bajo, no acorde a su estatura ni a su índice de masa corporal, pero simplemente a la persona no le interesa. En el caso de la anorexia, hay una restricción. En este caso no es una falta de interés, sino hay una restricción de la ingesta de la comida. ¿Por qué? Por querer mantener un peso bajo, dado que la persona se percibe a sí misma quizá como pues como si tuviera un peso mayor o un índice de masa corporal mayor al que realmente tiene. En la bulimia, para poder diagnosticar, parte de los criterios de la bulimia es que sucede al menos una vez a la semana durante 3 meses, por lo menos durante 3 meses. ¿Y qué es? Bueno, en la bulimia primero hay atracones de comida, es decir, se come la mayor cantidad posible, tenga o no tenga hambre, una cantidad mayor a lo que incluso ella pudiera, vamos a llamar, soportar o pudiera contener,
pero hay sentimientos de remordimiento posteriores a estos atracones y entonces se genera un vómito, hay un vómito inducido o también se puede dar en el uso de laxantes o con el uso de diuréticos, en fin. Después de los atracones hay un sentimiento de culpa, entonces se busca la manera de regresar o de deshacerse de eso que se comió, ¿vale? Y en los atracones o en el trastorno alimentario, trastorno de atracones, aquí no se da este caso de regresar o de inducirse el vómito, simplemente se vuelve a dar la situación en donde se come mucho, come rápido, incluso come aunque no tenga hambre, simplemente por el hecho de comer, de querer sentir satisfacción. Y esta persona tiende a comer solo porque pues tiene pena de que las personas lo vean o la vean como la cantidad de ingesta que ellos bueno, ya tienden a consumir. Entonces son personas que ya tienden a comer en soledad. Ok. Les repito, estos de manera general algunos de los criterios y como una explicación general sobre a lo que se refiere cada uno de los trastornos. Sin embargo, cada trastorno tiene más especificaciones, tiene más criterios en donde te indica de los tiempos. Ahora, si hablamos de niños o de menores, los tiempos también cambian. En fin, cada uno tiene sus criterios y un diagnóstico diferencial, es decir, por qué no se parece, o más bien porque aunque se parezca un poco, se diferencia de otro trastorno. Esto lo podemos ver en el DSM-5 en el apartado de diagnóstico diferencial. ¿De acuerdo? Bueno, esto es parte de los trastornos. Esto es parte de los trastornos. Y vamos a continuar ahora con la unidad 6.